Soy Daniel Fernández, periodista, aprendiz escritor y nieto de Manuel Pilares. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Pola de Elena mi participación en este homenaje a mi abuelo en un día tan especial como es el Día del Libro. Para este homenaje voy a leer el cuento de La Escombrera. Para el caso que voy a contar, yo soy como si fuera el padre de mi hermano Juan, y mi hermano Antonio es como si fuera el padre de mi hermano Luis. Pero excuso decirles que tanto Juan como Luis, como los demás hermanos, todos somos hijos legítimos del mismo y extraordinario padre. Y vamos al caso. Cuando nació mi hermano Juan, éramos ya una docena de hermanos. Yo había nacido el primero. Padre trabajaba en la escombrera. Tenía a su cargo 2 percherones y una larga fila de vagonetas. En las vagonetas se transportaba el escombro de los lavaderos de carbón. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, tan pequeño que solo había en casa 4 hermanos nada más, yo solía escaparme a ver la escombrera que padre estaba haciendo. Padre es alto y fuerte, tan alto y fuerte que, la verdad, es preciso también oírle hablar para darse una idea de lo alto y fuerte que es. Yo nunca oía hablar a nadie con tanta propiedad, con tanta seguridad y al mismo tiempo con tanta naturalidad como él. Ni los mismos percherones oyeron una voz igual. Tiene una voz incomparable, como hecha para hablar de tú a tú con las gentes más encumbradas. Los capataces la esquivan como buenamente pueden. En cuanto le ven abrir la boca, ni parecen capataces ni parecen mandar nada. Pero voy a lo que iba. Cuando nació mi hermano Juan, yo andaba por los 14 años. Fue el mismo día que cobré mi primera paga. Yo volví a casa haciéndome cuentas del dinero que entregaría y del que pensaba guardar para mis gastos. Y en cuanto atravesé el portal, me encontré con los berríos del hermano número 13. No soy supersticioso, nadie en la familia lo es. Nosotros únicamente pensamos en cosas de verdadera importancia. En el capitalismo, en el comunismo y en Dios, pongo por ejemplo. Sin embargo, cuando oí los berridos del hermano del número 13, tuve una especie de amargo presentimiento. Aquel día, padre sin levantar la voz me dijo sencillamente, dominando los berridos del recién nacido: encomiéndate a Dios, pues vas a hacerte cargo del sostenimiento de tu nuevo hermano. Tú ya sabes que mi jornal fue suficiente hasta hoy para daros de comer y vestir a todos, y que nunca nos sobró una peseta. Ahora que la familia aumentó y que tú empiezas a ser una persona mayor y a ganarte la vida, tienes que comprender que el único remedio que me queda es endosarte el crío. Así te irás entrenando para cuando te cases. Puede que en esos primeros meses te resulte ventajoso. Pagarás el bautizo y poco más. Yo alargué la mano con el dinero que acababa de cobrar. No, ese dinero es tuyo. No tienes que darme nada. Sabes que gano suficiente para mí, para tu madre y para 12 hijos. Pero ha nacido otro y por tanto las cosas han cambiado. Guárdate el dinero para tus gastos y para el crío, que desde este momento, en lo monetario, será como hijo tuyo. Tu madre te dirá lo que cuesta mantenerle. Yo me quedé mirando a padre, sin saber qué decir. Él sostuvo mi perpleja mirada y después me preguntó: ¿sabes de dónde vienen los hijos? Sí. Yo también lo sabía cuando tenía tu edad. Puedes comprender además que tu madre y yo somos jóvenes y fuertes. Es de esperar que la familia seguirá aumentando. Pero descuida. El próximo que nazca se lo endosará a tu hermano Antonio. Para esas fechas ya estará Antonio en condiciones de ganarse la vida. Puesto que el niño dependía de mí, fui yo mismo el que le escogió el nombre de Juan y el que pagó al cura. Al año siguiente, cuando nació el hermano número 14, mi hermano Antonio se hizo cargo de él, escogió el nombre de Luis y también pagó al cura. Antonio y yo trabajamos en la fábrica de briquetas. Y aquí viene lo amargo del caso. Madre murió al poco tiempo de nacer Luis. Nos acordamos mucho de ella. Era casi tan alta como padre y tenía la voz más dulce que se puede uno imaginar. Estoy seguro de que los 12 primeros hermanos jamás la olvidaremos. De Juan y de Luis, ¿quién se atrevería a decir lo mismo? Soy muy chiquitines todavía, pero daría algo bueno porque pudieran recordar aquella voz tan dulce. Si hubiéramos tenido una hermana, todos somos varones y todos tenemos el mismo timbre de voz que padre. Actualmente viene a casa una vieja criada para hacernos la comida y lavar la ropa. Y aunque padre sigue trabajando en la escombrera, las cosas han cambiado una enormidad. En vez de la pareja de percherones, le han puesto a conducir un tractor que arrastra una fila mayor de vagonetas. Y padre habla lo mismo que antes. Pero los motores ni entienden las palabras, ni tienen miedo a nada. Por eso, aunque el espectáculo de ver a padre transportar la fila de vagonetas y detenerlas al borde de escombrera, y luego verlas arrimar el hombro y volcarlas una a una de un solo tirón, es un espectáculo asombroso y hasta reconfortante, yo reconozco que ni siquiera es la sombra de lo que fue. Solo me consuela al comprobar la escombrera
es cada día más larga, más ancha, más alta, más negra y más terrible. Y me consuela porque pienso que en vez de una escombrera es una plataforma para que cuando Juan y Luis lleguen a la edad de ganarse el pan, nos reunamos los 14 hermanos en ella, y a la voz de mando de nuestro extraordinario Padre, digamos todos al mismo tiempo, con las cabezas alzadas hacia el cielo y con la mayor potencia posible: Dios, 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 ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho con nuestra madre?